Hoy nos ocuparemos con el misterio del reino de Dios. Antes de comenzar a ocuparnos con el misterio del reino de Dios, quisiera presentarles una nueva introducción para esta serie. Hasta ahora habíamos dicho que los misterios bíblicos pueden llegar a ser explicados. Un misterio no significa que no se lo puede explicar. Más bien, estuvo escondido en el Antiguo Testamento y fue revelado por medio del Espíritu Santo en el Nuevo para ti y para mí. Amén. Pero aquí les quiero presentar algo más en relación a esta serie. Para ello nos dirigimos a Primera de Corintios, capítulo 2. Leemos de la Nueva Traducción de Ginebra. Esta no existe en español. Y aún así nuestro mensaje es un mensaje de sabiduría. Tener sabiduría. Amén. ¿Es importante que tú tengas sabiduría? Tener sabiduría es sumamente decisivo que tú tengas sabiduría justamente en este tiempo difícil, porque ahora Dios está creando algo nuevo. La sociedad está cambiando y a su vez Dios crea algo totalmente nuevo para que nosotros podamos alcanzar a esta nueva sociedad con el Evangelio. ¿Comprendes esto? Para ello necesitamos la sabiduría. Seguimos leyendo, pero esta sabiduría solo la entienden aquellos que han madurado espiritualmente por la fe en Cristo. ¿Ok? Permíteme expresarlo de la siguiente manera. En la Biblia encontramos 3 niveles de madurez que un cristiano puede tener. El primer nivel es el nuevo nacimiento, el de un bebé. ¿Ok? Cuando una persona nace de nuevo, la Biblia, sin despreciar, se refiere al estado de un bebé. Esto es correcto, porque este bebé necesita leche. Como nuevo creyente en Dios, debe comprender que necesita ser como un bebé, porque bebés necesitan leche. Los bebés necesitan ser nutridos. Si no tienen leche, se mueren de hambre. Si no reciben palabra de Dios, palabra de Cristo, se mueren de hambre. No trates de esquivar ese estado de bebé, porque tú necesitas el alimento correcto. Necesitas ser cuidado. Necesitas la iglesia que te ayude, personas de la iglesia que te ministren, que te acompañen, que te ayuden a aprender a caminar en esta nueva vida. Me acabo de referir al estado de bebé. Yo también pasé por ello. Tú también pasaste por ese estado. Nosotros fuimos bebés espirituales, pero no debiéramos quedarnos en ese estado. Muchas veces solemos decir, ¡qué dulces estos bebés! Sería bueno que se quedaran en ese estado. Es muy egoísta pensar de esa manera. Los niños crecen, no lo podemos evitar. La etapa en que los niños quieren jugar mucho. Pablo nos dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es la oración en la carta a los Gálatas. Aquí se refiere a niños, a infantes. Los infantes no son más bebés, pero tampoco son mayores de edad. Había dicho que existen 3 niveles, 3 estados. El estado de la infancia puede ser realmente maravilloso y también como creyentes deberíamos pasar por el mismo. En ese lapso se cometen muchísimos errores, pero también se suele aprender mucho. El tercer nivel o estado es el estado de madurez, adultez. Que llegues a ser adulto espiritualmente es la voluntad de Dios para ti. Por lo tanto, el plan de Dios siempre es crecimiento. Crece. Crecimiento. Crece. ¿De qué manera puedes crecer espiritualmente? Alimentándote con la palabra de Dios, con la palabra de Cristo, con el incremento y profundidad de su sabiduría. Crecer en sabiduría, crecer en fe, crecer en confianza, crecer en los dones del Espíritu, crecer en firmeza, crecer. Crecimiento es la voluntad de Dios, ¿ok? Por ello, a partir de cierto momento de nuestras vidas, ciertas circunstancias
circunstancias no deberían sobrecargar tu alma, sino más bien haber aprendido a no preocuparte, a no mirar hacia atrás, a mirar hacia adelante. Porque aquella circunstancia negativa que te está desafiando es tu pan con el cual puedes crecer. ¿Ok? Todo aquello que te desafía y molesta en tu vida aparece para que puedas crecer. De otra manera no podrías crecer. Amén. Utilízalo para crecer. Josué y Caleb dijeron que los gigantes, esos enemigos poderosos, eran su pan, su desayuno. Ese es nuestro desayuno. Los enemigos son nuestro pan, ¿ok? Sé valiente. Deja ese problema detrás tuyo y crece. El crecimiento es muy importante. El crecimiento es muy importante. Nos encontramos en el proceso de madurez y llegamos a ser adultos. Ese es el tercer nivel. ¿Qué dice el apóstol aquí? Volvemos a leer otra vez lo que está escrito aquí. Pero esta sabiduría solo la entienden aquellos que han madurado espiritualmente por la fe en Cristo, porque no tiene nada que ver con la sabiduría de este mundo y con la de sus gobernantes, cuyo poder pronto pasará. ¿Cómo podemos crecer? El apóstol nos da la respuesta en el versículo 6. Y aún así nuestro mensaje es un mensaje de sabiduría. Podemos crecer cuando el mensaje es un verdadero mensaje del Evangelio de la Gracia, pero no cuando escuchamos un mensaje cristiano dietético. Solamente así podemos crecer. Podemos crecer. Si solamente oyes mensajes o prédicas débiles, sin profundidad, nunca podrás crecer. Pero si escuchas un buen mensaje, el mensaje de los mensajes, el mensaje de la gracia, amén. Cuando oyes de la gracia y de la fe, puedes crecer. Y leemos lo que el apóstol nos dice en el versículo 7. No, lo que proclamamos es sabiduría divina. Proclamamos. ¿Qué proclamamos? Un misterio. Proclamamos un misterio. El plan que Dios ha hecho incluso antes de la creación del mundo y según el cual nos hará partícipes de su gloria, este plan ha estado oculto hasta ahora. Nueva traducción viviente. Los 8 misterios divinos que estaban ocultos, escondidos en el Antiguo Testamento, que ahora en el Nuevo Pacto fueron revelados a la Iglesia, contribuyen a tu crecimiento y cuando tú los llegas a conocer, Dios te cubre con gloria. ¡Wow! Porque el apóstol escribió el plan que Dios ha hecho incluso antes de la creación del mundo y según el cual nos hará partícipes de su gloria. ¿De qué manera nos quiere Dios hacer partícipes de su gloria? Lo hace cuando nosotros nos sumergimos y comprendemos los 8 misterios que en el antiguo pacto estaban ocultos y que ahora fueron revelados a la Iglesia por medio del Espíritu Santo. Hay personas que tienen más gloria que otras. Personas maduras tienen más gloria. Aleluya. Porque la gloria puede aumentar. Dios nos quiere hacer partícipes de esa gloria. Jesús dijo, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo 13:11, Reina Valera 1960. Hoy nos referiremos al misterio del reino de los cielos. Permítanme aclararles que la expresión reino de los cielos significa lo mismo que reino de Dios. ¿Por qué razón existen 2 diferentes expresiones? Factiblemente ya lo saben. La expresión reino de los cielos fue utilizada exclusivamente por Mateo porque él les escribió a los judíos y los judíos no suelen expresar o escribir el nombre de Dios. Hasta la actualidad, los judíos ortodoxos no escriben el nombre de Dios. También podemos observar este detalle en Internet. Por otra parte, los evangelios de Marcos y Lucas utilizan la expresión reino de Dios porque les escribieron a los gentiles. En el día de la fecha, quiero mostrarte 5 aspectos, 5 facetas, 5 aspectos del reino de Dios, los cuales encontramos en la Biblia.
¿Ok? Esto es muy importante. ¿Dónde encontramos las respuestas? No las encontramos en la sabiduría humana, sino que las encontramos en la sabiduría divina. Se trata de la Escritura, de la palabra de Dios. Estos 5 aspectos del reino de Dios los encontramos en la Escritura. Y si no los ordenamos correctamente, tal como lo solemos hacer con las dispensaciones, el resultado sería una espantosa mixtura, realmente una mixtura espantosa. O sea que con esto quiero decir que el resultado sería gran confusión. Es como si dijéramos que tenemos solamente el Antiguo Testamento por una parte y el Nuevo Testamento por el otro. Suele resultar de ello una mixtura entre la ley y la gracia. Podemos contemplar esto en la actualidad, pero si ordenamos correctamente las dispensaciones, los diferentes tiempos, muchas cosas se aclaran. Todos los cabos sueltos obtienen respuesta. Es importante que veamos correctamente al reino de Dios en sus 5 aspectos o facetas. Aquí observamos el siguiente gráfico. Así lo ordenamos. 5 aspectos del reino de Dios. 5 aspectos del reino de los cielos. Observamos los 5 aspectos. El primer aspecto es el reino universal. Cuando la Biblia habla del reino de los cielos, muchas veces se refiere al reino universal. Eso significa el señorío eterno de Dios. Permíteme ahora mostrarte el pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Leeremos de la versión Reina Valera 2015. Tuyos son, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú te enalteces como cabeza sobre todo. Las riquezas y la honra provienen de ti. Tú lo gobiernas todo. En tu mano están la fuerza y el poder, y en tu mano está la facultad de engrandecer y de fortalecer a todos. Estimados hermanos y amigos, este pasaje se refiere al señorío de Dios. Se trata del reino universal. Aquí no se refiere al reino teocrático, tampoco al reino mesiánico. Aquí se trata del reino universal que es eterno. Cuando lees versículos como estos en el Antiguo Testamento, por ejemplo en los Salmos, cuando se expresa la grandeza de Dios, por ejemplo, mi Dios es el más fuerte. Dios es mi héroe. La Biblia se está refiriendo al reino universal, ¿ok? Y no se está refiriendo a la iglesia. La iglesia suele creer eso, pero la verdad es que en primer lugar se trata del reino universal. Se trata del señorío eterno de Dios. Desde el principio hasta el final y por la eternidad, siempre existió y seguirá existiendo. Ese es el reino universal de Dios. Los salmos hablan mucho de ello. Regresamos a nuestro gráfico. El segundo reino es el reino espiritual. Por ello coloqué allí una palomita. Aquí están incluidos los creyentes de todos los tiempos. Por ello aquí estas 3 flechas. Aquí están incluidos los creyentes del Antiguo Testamento que creían en la promesa del Mesías venidero. Aquí también están incluidos los creyentes del Nuevo Testamento. Estos son los creyentes renacidos en la iglesia. También incluimos aquí a aquellos que serán mártires durante la gran tribulación, como también a aquellas personas que creerán durante ese tiempo y no morirán. Todos estos creyentes son parte del reino espiritual. Esta es la segunda forma de reino mencionada en la Biblia. El reino espiritual para todos los creyentes. ¿De qué reino se trata? A este reino se refirió Jesús cuando habló con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Juan 3, versículos 3 al 5, Reina Valera 1960. Aquí la palabra agua no se refiere al bautismo en aguas. Es muy importante tenerlo en cuenta. La expresión agua aquí se refiere a la palabra de Dios, al lavamiento con la palabra, a la semilla incorruptible de la palabra de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:3. ¿Ves aquí la expresión reino de Dios? Aquí no se trata del reino teocrático de Israel, se trata del reino espiritual, tal como lo podemos observar en este gráfico. Se trata de este segundo reino que acabamos de mencionar. El reino espiritual incluye a los creyentes de todos los tiempos. El tercer reino es el reino teocrático. Se trata de Israel en el Antiguo Testamento. En este caso nos dirigimos a 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 19 al 22. Leemos de la versión Reina Valera 2015. Sin embargo, el pueblo rehusó escuchar a Samuel y dijeron: no, más bien que haya rey sobre nosotros. Un rey tiene que ver con un reino. Donde hay un reino, hay un rey. Que haya rey sobre nosotros. Esta fue la exigencia del pueblo de Israel. El pueblo quería tener un rey humano, pero este nunca fue el plan de Dios para Israel. El plan de Dios era: yo soy tu rey. Por eso no denominamos a este reino teocrático monarquía, tampoco democracia, porque democracia tiene que ver con la participación humana. El plan de Dios para Israel en aquel momento era una teocracia. El plan de Dios en aquel momento hubiese sido: yo soy vuestro Teo, vuestro Dios, yo soy vuestro Rey Dios. Ese era el plan de Dios, pero los israelitas no lo quisieron y dijeron: no, más bien que haya rey sobre nosotros. Entonces nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá al frente de nosotros y llevará a cabo nuestras batallas. Hasta ese momento fue Dios quien realizaba esas tareas. Dios había peleado por ellos, Dios había luchado por ellos, pero ahora los israelitas dijeron que querían ser como las otras naciones, como los gentiles. ¡Tremendo! Si quieres ser como es otra persona, eso no acabará bien. Tú eres quien tú eres. Amén. Y tú seguirás siendo tú. Versículos 21 y 22. Samuel escuchó todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escucha su voz y constituye un rey sobre ellos. ¿Cómo? ¿Qué? Dios dijo: escucha su voz. Si Dios en aquel entonces escuchó la voz de los israelitas, ¿cuánto más oye actualmente la voz de un creyente cuando éste hace uso de su autoridad y da órdenes en el nombre de Jesús? Israel era un pueblo espiritualmente muerto. Los israelitas no habían nacido de nuevo. Solo algunos creían como Samuel, pero no como pueblo. Ellos vivían bajo la bendición de Abraham y vivieron bajo esa bendición hasta el momento en que quisieron recibir la ley de Moisés. En esos momentos Israel estaba bajo la ley. Dios dijo entonces a Samuel que les diera lo que pedían. Así es nuestro Dios. Se trata del libre albedrío. Por eso no vale la pena discutir mucho en cuanto a esto, porque por ejemplo no existe la predestinación en el sentido como la conocemos del calvinismo, porque Dios permite la libertad de decisión, Dios sabe de antemano que ciertas decisiones no son buenas, pero les permite que se haga realidad su deseo.
Por esa razón también en tu vida algunas cosas no acaban bien, porque Él permite que tú decidas aún sabiendo que la cosa no terminará bien. Quizás digas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me ayuda entonces? ¿Por qué no me lo dice? ¿Por qué no me advierte? La pregunta correcta sería, ¿por qué no buscas al Señor antes de decidir? Una pregunta esencial. ¿Por qué no buscas al Señor antes de decidir? ¿Ok? Esto nos muestra cuánto Dios valora el libre albedrío. Medita. Por esa razón existen fundamentalmente dos tipos de voluntad de Dios. La voluntad perfecta de Dios, la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permitida de Dios. La voluntad perfecta de Dios y la voluntad permitida de Dios. Actualmente en la vida de los creyentes mucho sucede en el marco de la voluntad permitida de Dios, ¿ok? Tampoco quiere decir esto que Dios te deje a tu suerte. Él respeta tu voluntad y tú puedes hacer con tu voluntad aquello que quieras hacer. Te explico esto. Las personas pueden hacer lo que desean y quizás digas que eso no lo puedes decir como creyente. Seguramente desde el espíritu humano renacido vienen advertencias, pero la voluntad propia es tan fuerte, la carne es más fuerte que tu corazón. Este es el espíritu humano renacido, simplemente porque los creyentes no han aprendido a escuchar a su espíritu humano renacido donde vive el Espíritu Santo. Lo bueno es que si nos damos cuenta que estamos caminando por el camino equivocado a causa de nuestra propia voluntad, Él está delante nuestro con brazos abiertos y te dice, hijo, cae directamente en mi gracia, porque no has caído de mi gracia. Más bien ahora, cuando renuncias a tu propia voluntad, caes directamente en mi gracia. Tú no renuncias a tu propia voluntad, caes directamente en mi gracia. Jesús está delante de ti con brazos abiertos. Permite ser sumergido en su misericordia, en su gracia. Él te trasladará a la dimensión de su voluntad perfecta. Amén. Versículo 22, segunda parte. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, regrese cada uno a su ciudad. Nos estábamos refiriendo al reino teocrático. ¿Te das cuenta de un detalle? En estos 5 aspectos o facetas del reino, siempre se trata del rey. En el reino universal, el rey es Dios mismo. En el reino espiritual, nosotros somos denominados reyes y sacerdotes. En el reino teocrático son los reyes de Israel, por ejemplo, David, Salomón, etc. Hubo reyes buenos y malos en Israel. En el cuarto reino que mencionamos, en el reino mesiánico, el rey será Jesús. Un reino siempre necesita un rey. El reino mesiánico en Israel será en el milenio. Ese era el reino que Juan el Bautista les presentaba a los judíos relacionado con la primera venida de Jesús. Lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Reina Valera 1960. Aquí no se estaba refiriendo a la dispensación de la iglesia, se estaba refiriendo al milenio. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose al milenio. Marcos 1, versículo 15. Aquí dijo Jesús. Este era el mensaje de Jesús, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Reina Valera 1960. Aquí se trata de la misma expresión por parte de dos personas diferentes. Por parte de Juan el Bautista, quien fue el precursor del Mesías, de Jesús. En Marcos capítulo 1, quien dijo estas palabras fue Jesús. Estas son las palabras de Jesús. En Mateo 3 se trata de las palabras de Juan el Bautista, del precursor. En Marcos 1 se trata de las palabras de Jesús, el mismo mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El reino se ha acercado. El reino se ha acercado.
En ese caso Jesús no estaba hablando de la iglesia, Jesús se refería al milenio. No se refería a la iglesia. En un momento veremos por qué razón es así. Regresamos al gráfico que estábamos contemplando. Aquí también encontramos un quinto reino. Se trata del reino secreto. A la iglesia le fue concedido entender los misterios del reino de Dios. Justamente el quinto reino tiene que ver con la dispensación de la gracia. Realmente Dios es genial en cada detalle. Este quinto reino, el reino secreto, está limitado en tiempo, tiene un principio y un final. Se trata de los últimos 2020 años del cristianismo y justamente ello era desconocido en el Antiguo Testamento. Este es el misterio del reino. Los primeros 4 reinos que mencionamos, el universal, el espiritual, el teocrático, el mesiánico, eran conocidos en el Antiguo Testamento, pero el quinto era completamente desconocido. Imagínatelo, en el Antiguo Testamento contemplaban a Dios como el gobernante eterno, o quien ejercía señorío universal. Había creyentes en el Antiguo Testamento, eran aquellos que esperaban al Mesías. También estaban aquellos reyes buenos y los malos en el reino teocrático. La promesa en la que creen todos los judíos es que el Mesías vendrá para instaurar el reino milenial. El Mesías vino y ellos lo rechazaron. Todos estos reinos anteriores les eran conocidos a los judíos, pero lo que no conocían era que a causa de su rechazo se estableció un quinto aspecto, una quinta faceta del reino, y este se denomina cristianismo. Cristiandad. Ese aspecto le era totalmente desconocido a los judíos y eso es lo nuevo. Eso es lo que Jesús les explicaba a sus discípulos en las 7 parábolas de Mateo 13, el cristianismo. Quizás algunos ahora estén algo molestos, pero esta es la verdad. Por tanto, te aconsejo que la aceptes. Continúa en parte 2.